Definición de trabajo. Según el pensador Yves Simon, es un término que está vinculado a los hechos de la vida cotidiana del hombre. No se lograba definir por completo ya que era bastante complejo poder definir el tema. Simon empezó desarrollando dos grandes ramas que serían el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual se corresponde a su vínculo con la naturaleza, se trata de producir algo, actuar con o sobre un objeto para luego transformarlo en un bien para un uso posterior. Supone una actividad transitiva. El trabajo es una actividad útil, pues se produce un bien utilizable y deseable por alguien. El trabajo intelectual, según señala Simon, para ser considerado trabajo debe de contribuir al trabajo manual y ser productiva. Surge la concepción de la utilidad productiva que Friedman señala que esta debería ser la primera característica del trabajo humano. También señala el concepto de imposición, que sería la diferencia con todas las demás características para ser considerado trabajo. Pensadores griegos, alemanes, franceses tenían diferentes posturas sobre lo que sería el trabajo. Para el griego Arendt, la palabra labor significa como sin equívoco pena y desgracia. Para el alemán Arbeit, aplicaba solamente a los trabajadores de campo. Otros autores, como en Francia, también señalaban que trabajo surge de palabras que tenían como significado una especie de instrumento de tortura que se utilizaba en los esclavos, y otros comparan el trabajo como el trabajo de parto, que es una característica de mezcla de dolor y la creación al mismo tiempo. Los griegos consideraban el trabajo como algo desvalorizado, limitaba la libertad de los individuos, la cual era una condición indispensable para pertenecer al mundo de los ciudadanos. La actividad intelectual no era considerada trabajo y esta formaba parte del ocio y la contemplación. Por tal manera, el trabajo era considerado únicamente para los esclavos. Todo aquel que trabaja está sometido tanto a la materia como a los hombres para quienes trabajan. Sócrates. Hace referencia a la vida que llevaban los esclavos, carecían de libertad, autonomía y valor, pero no solo los esclavos, sino también cualquier persona que ejerza el trabajo manual. Solo el ocio, para estos pensadores, da acceso a la virtud, la capacidad. Los oligarcas eran los que no necesitaban del trabajo, pero vivían a expensas de los que trabajaban. La palabra ocio comprende para los griegos el tiempo para uno mismo, para contemplar y para formarse. Así también para los romanos, al igual que los griegos, consideraban al trabajo manual como un desprestigio. Todo trabajo asalariado es trabajo de esclavos. La vida del ser humano siempre ha girado en torno al trabajo y a las actividades indispensables para su subsistencia. El conjunto de estas actividades dentro de las sociedades se desarrolla la gran cadena humana que da forma y garantía a la organización económica y política de una cultura. La caída del Imperio Romano significó para Occidente la desaparición de las instituciones civiles y del Estado en sí, fragmentándose y regulándose en torno a señores feudales que eran los que proporcionaban algo de seguridad a esa sociedad. En el período romano, las leyes mantuvieron algunos ámbitos por medio de la costumbre. De todos modos, a partir del siglo VII, comienza un resurgimiento del derecho, privilegiando por primera vez a las leyes escritas. Comienzan de a poco a redactarse ordenanzas y fueros municipales, que regulaban las actividades en las sociedades, y dentro de estas ordenanzas había un área específica sobre la economía. En esta se regulaba también el trabajo, los tipos de contrato, jornadas laborales y las formas de pago. Las mujeres medievales se desempeñaron en diversas tareas, como por ejemplo panaderas, tejedoras, artesanas, labores agropecuarias, pudiendo llevar adelante ellas mismas el emprendimiento a cuenta personal, llegando en el caso de las panaderas hasta tener privilegios reales a causa del buen pan que producían. Sobre los días de descanso en esa época, en la Edad Media había mucho más días festivos y periodos de descanso que en la actualidad. A los 52 domingos se le sumaban 40 festividades de cumplimiento obligatorio porque se trataba de fiestas religiosas. En el caso de los campesinos, se le sumaba un número importante de días libres en los periodos en que la naturaleza impedía sus labores. El cambio significativo en esta época respecto al trabajo se produce con la llegada de la Revolución Industrial, la cual trae el fenómeno del abuso de las jornadas laborales indecentes, con la utilización de mujeres y niños, y el aumento de la insalubridad y la peligrosidad en los lugares de trabajo.
Por otra parte, tenemos el comercio. En la época, los puertos eran súper importantes a la hora de poder importar y exportar. El problema fue cuando se empezaron a hacer mucho más visibles los conocidos piratas saracenos, provocando que los puertos más importantes del Mediterráneo dejaran de tener movimiento comerciante luego del siglo VIII. Pero esto no era el fin de la economía, ya que la mayoría de las regiones se había vuelto comerciantes principiantes, mientras que los feudos se volvieron sumamente autosuficientes, ya que producían lo justo y necesario para poder subsistir, volviéndose explícitamente rural, ya que todo lo que las personas necesitaban provenía de las tierras, agricultura y ganadería. Luego de las famosas cruzadas en el siglo XII, el comercio de larga distancia vuelve a salir a flote junto con la existencia de las nuevas conocidas ferias, siendo la misma totalmente diferenciada de los mercadillos que en la época eran muy prestigiosos, ya que las mismas no solo avanzaban su comercio agrícola y local, sino que ahora había más variedad de cosas, como por ejemplo telas, cerámicas, artículos de madera y hierro, entre otros. Con el paso del tiempo, la estructura feudal empezaba a desmoronarse, ya que a medida de que todo avanza, las diferentes ciudades iban creciendo, permitiendo la producción de diferentes bienes, opacándose al feudo, provocando que el dinero pasara a tener muchísimo más peso que la tierra, logrando así que el señor feudal aumente sus rentas, empobreciendo sumamente al campesinado, pobreza la cual se vio totalmente agravada por la famosa peste negra. Por otro lado, tenemos la conocida usura, la cual era sumamente condenada por la Iglesia, ya que la misma era considerada como la forma más despreciable de obtener ganancias, pero, como siempre, a medida que el comercio se desarrollaba, ésta se iba extendiendo, provocando que la Iglesia la condene nuevamente en el Tercer Concilio Lateranense de 1179. Pese a su condena inicial, la autoridad religiosa se vio obligada a aceptar el cobro de intereses de ciertas condiciones. San Agustín, influenciado por San Pablo, menciona el dualismo platónico, considerando que el alma puede estar en sintonía tanto con Dios como con el trabajo. Los monjes benedictinos ejemplifican esta armonía con su lema Ora et labora, reza y trabaja. San Benito de Nurcia enfatiza que el ocio es el enemigo del alma. Santo Tomás de Aquino, posteriormente, jerarquiza las profesiones, privilegiando las agrícolas y artesanales sobre las comerciales. También plantea que el trabajo es una obligación, solo si es necesario para subsistir, pero el ocio debe ser dedicado a la oración y contemplación divina. Además, considera que el trabajo refleja la capacidad humana de ser creador, una extensión divina. Por otra La Edad Media estaba comprendida desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V por los bárbaros hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla. El modelo económico, social y político predominante de la época era el sistema feudal, el cual se caracterizaba por la explotación de tierras, siendo la principal fuente de riquezas. Al no comercializarse personas, esclavos, quienes trabajaban las tierras eran los campesinos. Los nobles le brindaban tierras para trabajar donde podían cosechar su propio alimento y armar sus viviendas. Todo esto a cambio de una cuota, la cual sería el precio del arrendamiento. Cabe destacar que el pago que ellos recibían por el arduo trabajo de aproximadamente 16 horas al día era sumamente mínimo, el cual solo podía solventar las necesidades más que básicas, como lo sería la alimentación y la vivienda. Se puede mencionar que era un pago simbólico y las condiciones de vida y trabajo insalubres, precarias e inaceptables. Los campesinos debían llevar a cabo toda actividad agrícola que pudiera sustentar a la nobleza. Si bien la figura del siervo era muy similar a la del esclavo, no se podía considerar como tal, ya que no eran comercializados. Con estos trabajos, las personas no tenían ningún tipo de libertad real. A pesar de ser considerados hombres libres, estaban sometidos a la servidumbre del Señor y el trabajo de sus tierras. Consumían sus propias cosechas, caldos de huesos, carnes de caza de la cual implementaban además de la pesca. En cuanto a la posición de la mujer frente al trabajo, la Edad Media cumplía un rol sumamente importante, trabajando en el campo, comercializando de manera minorista, trabajando en el molino y además cumpliendo con labores domésticas diarias. Con el paso del tiempo, con las ciudades ya desarrollándose, se desempeña el servicio doméstico, el trabajo en tabernas, cuidado de la salud como enfermeras o parteras, realizando labores textiles como ayudantes de albañilería, mozas y muchos más oficios. Podemos ver que su papel es fundamental y sumamente abarcativo.